Bienvenidos al video, mi nombre es Joel Blanco y junto a mi compañera Wilmary Barrios desarrollaremos los temas de instrumentación electrónica, protocolos de comunicación, transductores y convertidores. Bien, ¿qué es la instrumentación electrónica? La instrumentación electrónica consta del empleo de dispositivos eléctricos y electrónicos para medir una variable física. Dicha variable física puede ser la temperatura, puede ser el peso, puede ser nivel y así sucesivamente, porque hay muchas variables físicas. Pero ella no solamente queda ahí, porque la instrumentación electrónica permite captar esas señales, llevarlas a una señal más conveniente para realizar monitoreo y control de un proceso. Aquí tenemos un ejemplo de este esquema que es sencillito. Tenemos la variable física, que es la que se quiere medir. Entonces, claro, la instrumentación electrónica no es que sea un solo instrumento ya, sino que es un conjunto de elementos que, bueno, también se le llama instrumentos, que dentro de un sistema van captando esa señal y la van convirtiendo. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos un sensor, que es el primero que la capta, conectado a un transductor, luego un convertidor, entre medio puede ir un indicador también, y entonces da como una señal resultante, una señal normalizada. Se dice que está normalizada porque se rige bajo un conjunto de normas que se usan en la industria. Por ejemplo, en este caso, para los sistemas electrónicos, la corriente de salida de estos instrumentos es desde este rango de 4 a 20 miliamperios, y entonces en base a esta señal se procesa la información y permite realizar el monitoreo de control. Bien, por lo tanto, la instrumentación electrónica es de suma importancia en el control de procesos a nivel industrial. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería un sistema de instrumentación electrónica? Bueno, este diagrama lo resume de manera sencilla, de manera básica. Tenemos un sistema físico donde está la variable física que se va a medir. Aquí, si bien no lo muestra, tendríamos un sensor que capta la señal física, pasa por un transductor que convierte esa señal física a una señal eléctrica normalizada. Esa señal se acondiciona, están los procesos de transformación y todos los circuitos necesarios, y una vez que sale la señal acondicionada pasa por esta sección de procesado. Ahí, bueno, ocurren operaciones lineales, no lineales, separación de señales si se captan varias, y también ocurre la conversión analógica a digital, ya que dicha información digital en este bloque de registro se almacena y permite que sea presentada bajo este bloque al operador. Ya el operador, bueno, ahí puede analizar la información, monitorearla y ejecutar las acciones según más convenga. Entonces, si él desea hacer un cambio en el sistema físico, él mediante un generador de estímulos, él puede excitar el sistema físico, el operador, una vez visualizando la información. Este sistema de instrumentación electrónica podría considerarse un sistema un poco rudimentario, porque también existe el sistema de instrumentación electrónica computarizado, que en esta sección ya es la que más cambia, porque en la parte de presentación se usa una computadora que tiene un almacenamiento y va conectada a un dispositivo de visualización, como puede ser una pantalla donde el operador puede ver la información, pero también tiene un bloque que aquí cambia, que sería, este bloque se llama unidad de adquisición analógica digital. Ahí en ese proceso también ocurre la conversión digital analógica, pero todo esto va conectado a la computadora. Entonces la excitación que el operador haga desde el sistema físico, en el sistema físico, perdón, se hace mediante la computadora, mediante software. Este software, bueno, tiene un conjunto de operaciones matemáticas que hacen posible que pueda ejecutar las acciones que necesite el operador. Bien, entonces, ahora, ¿en qué sectores se aplica la instrumentación electrónica? Bueno, el primero que se nos viene a la mente es el sector industrial. Y bueno, en el sector industrial se utiliza para monitorear los dispositivos los dispositivos que se utilizan en el control y automatización, y también también permiten la captación de información para su posterior análisis en el sector industrial, la instrumentación electrónica. En el sector energético también se utiliza y va más dirigido a los puntos críticos de generación de energía,
tanto el monitoreo de esos componentes como el ensayo y mantenimiento de esos componentes. Esos componentes podrían ser turbinas y bueno, demás dispositivos que son necesarios para la generación eléctrica. En la lógica y transporte también se está utilizando mucho actualmente. Con lógica y transporte me refiero a las paqueterías de los almacenes. Antes se hacía el proceso más manual, el proceso de recepción de paquetes y traslado, pero hoy en día el proceso de transporte pues se hace de manera automatizada. Entonces mediante sensores pues se puede detectar la entrega de paquetes, y la instrumentación electrónica nos permite monitorear esos elementos mecánicos, bueno, electromecánicos que se utilizan para su traslado, como pueden ser grúas, cinta transportadora, entre otros. También en los ensayos de automóvil y sistemas ferroviarios también se utiliza, más que todo para monitorear los puntos críticos de la maquinaria y en el trazado también. Y también podría decirse que se emplea la telemetría, en el cual el operador pues a distancia monitorea la variable. Y como último sector, que no lo puse aquí en el esquema, sería el sector industrial, perdón, el sector en el área de seguridad, perdón, en el apartado de seguridad. Y ya en esta área va más dirigido lo que es el análisis del ambiente en el entorno laboral para que se cumplan con las regulaciones, ¿no? Luego tenemos los protocolos de comunicación, que bueno, nosotros necesitamos de ciertas normas para poder establecer la comunicación entre los dispositivos tanto de un nivel como de otro. Entonces un protocolo de comunicación es eso, ese conjunto de normas que permiten conectar o establecer la comunicación entre ellos y pasar la información a través de diversas variables. Porque en un sistema de comunicación, en procesos de control, en el control de procesos tenemos varios niveles. Tenemos desde el nivel más bajo, en donde se usan los sensores, los actuadores, los transductores y demás elementos, y ese nivel se le llama el nivel de campo. Luego tenemos más arriba el nivel de control, que ya están todos aquellos elementos que mediante la conexión se hace el proceso de automatización, como son los PLC, por ejemplo. Y luego tenemos el nivel más alto, que ya sería el nivel de administración y productividad, que mediante sistemas que se llaman, por ejemplo, aquí lo tengo, el sistema MS y ERP, que es el software, permite que toda esa información que se capta pueda ser analizada. ¿Y qué pasa? Que en cada nivel de campo la prioridad de comunicación cambia, o sea, el manejo de datos y la latencia cambia las prioridades, por lo que no se utilizan los mismos protocolos de comunicación. Por ejemplo, en el nivel de campo, que es el nivel más bajo, se prioriza la latencia, tiene que haber muy poca latencia. El sistema de transmisión de datos entre los elementos también es distinto. En el nivel de control, por ejemplo, bueno, sigue priorizándose baja latencia, pero la transmisión de datos es un poco mayor. El rango va desde los bytes hasta los kilobytes. Y en el nivel de información, que es el nivel más alto que tenemos, ya maneja un flujo de datos mayor, pero con diferencia, desde megabytes hasta gigabytes. Pero la latencia no es, o sea, la baja latencia no es tan prioridad. Ya la latencia puede ir en unos segundos, mientras que en el nivel de control para abajo tendría que ser de fracciones de segundo. Y bueno, los protocolos de comunicación, aparte de poder conectar los dispositivos, establecer la comunicación entre los dispositivos de un mismo nivel, como lo indiqué aquí en las flechas, también permite la comunicación de dispositivos de cierto nivel con los de otro nivel. Y esos protocolos de comunicación cambian también. Entonces, bueno, sabiendo esto, ¿cuáles serían los protocolos de comunicación más utilizados en la industria? Bueno, en el nivel de campo, que es el más bajo, como ya vimos, tenemos el Profibus DP. DP significa periferia descentralizada. Y dependiendo de la versión de este protocolo Profibus, cambian las características. Tiene tres versiones, la V0, la V1 y la V2.
La V0 se centra en la transmisión de datos, diagnóstico de estaciones y soporte de interrupciones entre los dispositivos. La versión de V1 en cambio va orientada a la transferencia de parámetros, operación y visualización. Y la versión 2 va más dirigida a la alta velocidad de sincronización. Luego tenemos Profinet, que es uno de los protocolos de comunicación más utilizados en este nivel en la industria, y él se centra más en la conexión de distintos tipos de dispositivos, pero de este mismo nivel, Profinet. Luego tenemos DeviceNet, que usa el protocolo común industrial de comunicación, que se abrevia SIP, y él se centra en el intercambio de información y seguridad de dispositivos. En cambio, CAN-Open, él se centra más en la configuración de los dispositivos, este protocolo de comunicación, y aún así permite la configuración de los dispositivos habiéndolos conectado ya. Luego, y por último tenemos IO-Link, que ya es un poco más específico, y él tiene su fuerte para establecer la comunicación bidireccional en dos direcciones a cortas distancias entre elementos de este nivel de campo, pero específicamente entre sensores y actuadores, que los sensores y actuadores, bueno, el sensor es el que se considera los primeros dispositivos en un lazo de control, el que capta la variable medida, y el actuador ya está al final. Ahora, en el nivel de control, avanzando un nivel, tenemos Profibus PA, que PA significa automatización de procesos. Y este protocolo va dirigido el monitoreo de los elementos de este nivel de campo, pero dirigidos para la automatización. CC-Link recuerda mucho a Profinet en el sentido de que en este nivel de control él permite la conexión de dispositivos de distintos fabricantes, pero no de los elementos de nivel de campo, sino de automatización, como lo pueden ser los PLC. Entonces, bueno, Profinet hace eso, pero entre elementos de este nivel solamente, y CC-Link entre elementos de este nivel. Y por último tenemos ControlNet, que ControlNet va dirigido a establecer compatibilidad con cables redundantes para dispositivos de automatización, y hace que la comunicación, la configuración de la comunicación pueda ser estrictamente programada entre esos dispositivos de automatización. Y por último, en el nivel más alto, en el nivel de información, tenemos Modbus, que es uno de los más utilizados, Modbus RTU, debido a su simplicidad, y ya que usa el protocolo RTU, la comunicación necesita de un cliente y de un servidor. El cliente es la computadora de supervisión, en donde se ejecuta el software en los niveles de información, y los servidores son a esos dispositivos en los que se conecta esa computadora de supervisión. Puede ser más de un servidor, pueden ser más dispositivos, más de uno. Luego tenemos Modbus TCP/IP, que él permite que los dispositivos Modbus usen el estándar de Ethernet para establecer la comunicación y la transmisión de datos. Y también dirigido a Ethernet tenemos Ethernet IP, que Ethernet IP permite utilizar el protocolo común de comunicación industrial como el que usa DeviceNet, pero lo lleva a Ethernet. O sea, todos esos dispositivos que usen ese protocolo común pueden usar Ethernet con este protocolo de comunicación. Y por último tenemos Ethercat, que Ethercat ya va más centrado en establecer altas velocidades de conexión utilizando Ethernet. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo supera esa limitación que tienen otros protocolos de comunicación que usan Ethernet? Lo hace con un hardware que se llama FMMU, y ese hardware, bueno, es un hardware de campo de unidad de gestión de memoria, y gracias a cómo funciona el protocolo de comunicación hace que el retraso del envío de paquetes cuando se establece la comunicación sea muy bajo el retraso. Y bueno, con eso ya abarcaríamos los protocolos de comunicación más usados, porque hay más todavía. Hay más. Buenas, mi nombre es Wilmary Barrios y voy a comenzar hablando sobre los transductores. ¿Qué son? Básicamente son dispositivos que nos ayudan a convertir una magnitud física como la temperatura, la presión o incluso la velocidad en una señal eléctrica que los sistemas de control pueden interpretar. Imaginen que un sistema quiere saber la temperatura en una caldera o el nivel de presión en un tanque.
Un traductor toma toda esa información y la convierte en un dato que la máquina puede entender. Dentro de estos encontramos dos tipos. Están los activos, como los termopares, que generan su propia señal, y están los pasivos, como las galgoextensométricas, que necesitan una fuente externa para funcionar. Ahora veamos algunos ejemplos que quizás ya conocen o han visto antes. Primero tenemos los sensores de temperatura, como los termopares o los RTD, que son muy comunes en calefacción, refrigeración y hasta en hornos industriales. Después están los sensores de presión, que estos son muy útiles en sistemas hidráulicos y neumáticos para medir y controlar la presión. Y por último tenemos los acelerómetros, que son sensores que detectan la aceleración o las vibraciones. Por ejemplo, son comunes en el monitoreo de maquinaria para detectar si está funcionando bien o si algo anda mal. Pasemos ahora a los protocolos de comunicación. Imaginen que cada uno de estos transductores está generando datos, pero ¿cómo le dicen estos datos al sistema central? Aquí es donde entran los protocolos de comunicación. Estos son reglas o normas que hacen posible la transmisión de datos entre dispositivos y sistemas. Sin ellos no podríamos obtener esa información de manera precisa y confiable. Ahora bien, entre los protocolos de comunicación comunes está el 420 mA, que este es el clásico de la industria porque es sencillo y confiable. Básicamente manda una señal de corriente que representa valores de una variable como temperatura o presión. Lo bueno de este protocolo es que funciona bien a largas distancias y no se ve afectado por el ruido, por lo que es perfecto para entornos industriales, pero es básico, así que solo envía una variable a la vez. El siguiente protocolo es HART. Este da un paso más allá porque permite mandar información adicional sobre el dispositivo. Imaginen que tienen un sensor de temperatura y además de la medición pueden recibir datos de diagnóstico y configurar el sensor a distancia. Esto es un súper útil para el mantenimiento. La única limitación es que no es tan rápido para enviar grandes volúmenes de datos, pero en cuanto a mantenimiento y diagnóstico es muy útil. Ahora vamos con Modbus. Es muy popular en sistemas de automatización por lo económico y fácil de instalar. Este protocolo permite conectar varios dispositivos en una red y es excelente para sistemas de control básicos o SCADA. Sin embargo, la velocidad de transmisión es algo limitada, así que no es ideal para procesos que necesitan rapidez en tiempo real, pero en general es una opción muy práctica y barata. Seguimos con Profibus. Este protocolo es muy rápido y permite que muchos dispositivos se comuniquen en tiempo real, ideal para la automatización de fábricas y el control de maquinaria. Sin embargo, Profibus requiere una buena inversión y personal capacitado para configurarlo y mantenerlo, así que se usa más en entornos industriales. Viene Profinet, es como el hermano moderno de Profibus. Esta está basada en Ethernet, lo que hace aún más rápido y adecuado para aplicaciones en tiempo real. Por ejemplo, en fábricas donde es clave que los datos se transmitan al instante para evitar errores en el proceso. Eso sí, se requiere infraestructura de red y puede ser algo costoso, pero si necesitamos velocidad y precisión es una excelente opción. Finalmente tenemos Ethernet IP, que también se basa en Ethernet y maneja un volumen de datos, ideal para redes industriales complejas donde se necesitan muchos datos y respuestas rápidas. Es una gran opción para manejar información de varios dispositivos, aunque puede ser susceptible al ruido en ambientes industriales y necesita una buena infraestructura de red para funcionar bien. Aclaremos que Ethernet se usa en entornos de oficina y redes comerciales, y Ethernet IP está optimizado para aplicaciones de automatización industrial, donde es esencial una comunicación rápida, sincronizada, fiable entre equipos y controladores. Convertidores de señales. ¿Qué pasa cuando un dispositivo usa una señal diferente al sistema de control? Aquí es donde entran los convertidores de señales. Estos dispositivos transforman la señal para diferentes dispositivos puedan trabajar juntos. Existen varios tipos de convertidores. Primero tenemos el ADC. Este transforma una señal analógica en digital
y son comunes en monitoreo de temperatura o luz, donde se necesita digitalizar la señal para que el sistema lo procese. Luego tenemos el DAC. Este convierte una señal digital en analógica y estos se utilizan en control de actuadores o en sistemas de audio. Luego tenemos los convertidores de frecuencia, que esto modifican la frecuencia de una señal, algo muy útil en el control de velocidad de motores. Los convertidores de frecuencia permiten ajustar la velocidad en ventiladores o bombas. Y por último tenemos los convertidores de corriente a voltaje y viceversa. Permiten compatibilizar dispositivos que trabajan con diferentes tipos de señales. Los convertidores de corriente a voltaje nos ayudan a que diferentes dispositivos que usan tipos de señal puedan integrarse en un sistema. Estos convertidores se utilizan en varias situaciones. En primera instancia, cuando necesitamos que diferentes dispositivos se comuniquen sin problema, aunque usen diferentes tipos de señal. De segundo tenemos cuando queremos proteger y aislar la señal, especialmente si la señal es susceptible a interferencia. Y por último, en sistemas complejos de automatización, donde tenemos varios sensores y actuadores que necesitan estar en sintonía. Gracias.